Bueno, vamos a comenzar con el ejercicio número 2. Sí, dice, en otro circuito se aplicó un voltaje de 30 volts, pero se cambió varias veces el valor de la resistencia. Al medir la corriente eléctrica se obtuvieron los siguientes resultados. Bueno, pues entonces aquí lo que tenemos es que ahora la resistencia va aumentando. Entonces, ¿qué creen que pase con la corriente? Pues si aumenta la resistencia, pues la corriente va a disminuir. Porque acuérdense que la resistencia opone el paso de la corriente. Y tenemos un mismo voltaje de 30. Sí, entonces aquí se dan cuenta, si tenemos 5 de resistencia, tenemos 6 de corriente, 6 amperes. Si tenemos 10 de resistencia, aumentó la resistencia, pues baja la corriente. Ahora, ¿cómo lo podemos determinar? Pues aquí podemos determinar con la fórmula, ¿sí? Que la corriente es I, acuérdense, es igual a o proporcional al voltaje, pero es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, aquí vemos esta relación que si tenemos más corriente, pues más voltaje, es proporcional. Pero si tenemos más resistencia, tenemos menos corriente. Es lo que vemos ahí. Sí. Entonces nos damos cuenta que el voltaje también participa. Si multiplicamos, por ejemplo, aquí me están dando el voltaje 5 por 6, 30. 10 por 3, 30. 15 por 2, 30. 20 por 1.5, 30. ¿Cuáles valores siguen aquí? Para sacar la corriente esta tengo que dividir el voltaje entre la resistencia. Si el voltaje es 30, ¿sí? Y la resistencia en este caso es 30, pues entonces, ¿qué valor iría aquí? ¿Sí? Entonces, corriente con voltaje son proporcionales. Y corriente con resistencia son proporcionales, pero inversos. ¿Sí? Cuando uno aumenta, uno disminuye. Y cuando son proporcionales, cuando aumenta uno, el otro también aumenta. Bueno, ese es el segundo problema. Ustedes termínenlo por favor y contesten las preguntas. Es lo que acabo de explicar. Bueno, ahora vámonos con la siguiente, el problema. Bueno, ahora tenemos el punto 4 y tenemos una gráfica. Y nos damos cuenta que la gráfica es una hipérbole. Cuando es una gráfica, una hipérbole, quiere decir que es inversamente proporcional. O sea, aumenta una y disminuye la otra. Sí. Ese es inversamente proporcional. Cuando aumenta una variable y aumenta también la otra variable de manera proporcional, es directamente proporcional. Pero cuando aumenta una variable y la otra disminuye, es inversamente proporcional. Entonces aquí estamos viendo dos variables. Estamos graficando la corriente eléctrica. Aquí está la corriente eléctrica, perdón, aquí está, y la resistencia. Sí, y necesitamos saber qué voltaje tenemos. Es lo que vamos a ver aquí. Sí. Bueno, dice ahí, ¿qué voltaje se aplicó al circuito de la gráfica? Pues es un poquito difícil verlo, pero si nosotros analizamos detalladamente esta gráfica, nos podremos dar cuenta. Sí, vamos a ver, analizar esta. Nos podemos dar cuenta de esto. Sí, como viene aquí. El voltaje es la fuerza. Acuérdense que el voltaje es la fuerza. Se obtiene de multiplicar la corriente por la resistencia. Esa es la fórmula, esa es la ley de Ohm. ¿Sí? Es directamente proporcional a la corriente y también a la resistencia. ¿Por qué la resistencia? Porque si tienes mucha resistencia, pues necesitas más voltaje, más fuerza. Entre más resistencia, pues más fuerza necesitas para empujar la corriente. ¿Sí? Y entre más voltaje, pues más corriente tienes también, ¿verdad?
Bueno, entonces aquí vamos a ver la relación. Tenemos corriente de este lado y tenemos resistencia. Aquí en el eje de las X. Ahora vean, en el primer punto, aquí en este, tienes 9 de corriente. Tienes mucha corriente, ¿verdad? Y tienes poca resistencia, que es 1 ohm. Sí, entonces tienes mucha corriente. Pero si cuando vas viendo que va avanzando, por ejemplo, cuando tienes 2 ohms, o sea, aumenta la resistencia, ¿qué pasa con la corriente? Va bajando, ¿ya te fijaste? Va para abajo. Sí, si aumentas 3 ohms, ¿qué pasa con la corriente? Pues también va bajando, va bajando. Entonces aumentas la resistencia y baja la corriente. ¿Estamos de acuerdo? La corriente y la resistencia son inversamente proporcionales, por eso me sale una hipérbole. ¿Sí? Si aumentamos a 4.5, bueno, uno que se ve exacto, ya no se ven tan exactos. Aquí el 6. Aumentamos más la resistencia, pues baja más la corriente. Sí, la corriente en este caso sería de 1.5 cuando tenemos 6. Bueno, ¿cómo sacas el voltaje? Pues multiplicas la corriente, que en este caso que es esta, por la resistencia. Y ya tienes el voltaje. Por ejemplo, si tenemos aquí una corriente de 9, ¿sí? Y tenemos una voltaje de 1, pues ¿cuánto? Perdón, una resistencia de 1, ¿cuánto será el voltaje? Multiplicas resistencia por voltaje. O aquí en este caso donde también se ve bien, miren. Aunque no es muy exacto. Bueno, entonces eso les toca a ustedes obtenerlo, ¿sí? Y contestar las preguntas que están aquí. ¿Qué voltaje se aplicó al circuito de la gráfica? Ya saben que lo tienen que multiplicar corriente por resistencia. Tienen que tomar un punto donde exactamente se cruce. Por ejemplo, aquí exactamente se cruza. Aquí en este, miren, en este se cruza exactamente. La resistencia tienes de 4.5 y la corriente de 2. ¿Sale? Ya puedes obtener el voltaje. Cuando la resistencia aumenta, ¿qué pasa con la corriente? Ya se los expliqué. Sí. Esta es mi fórmula. Sí. Bueno, niños, aquí nada más para contestar el inciso B, perdón, pues tienen que despejar la I. Si esta resistencia está multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado? Pasa dividiendo. Entonces aquí ya, ¿cómo les quedaría? Bueno, niños, para el día de hoy es toda la clase. Espero que le hayan podido entender. Es un poco complicado los conceptos porque casi no los conocemos, aunque ya los vimos en física, en ciencias. Bueno, nos vemos el día de mañana. Por el día de hoy es todo.